Hoy vamos a estudiar el segundo tema. Espérense que esto a veces me cuesta, la lacto siempre me da un problema para estar. Pero hoy vamos a estudiar el segundo tema. Señores, yo no he comido hoy todavía. Hablar de la neumatología. Si ya usted tomó la primera clase, ya yo no tengo que explicarle qué es una neumatología. Ya usted sabe, y si usted no sabe, vaya a YouTube. En YouTube tenemos allá la enseñanza. Hoy hablaremos acerca de la obra del Espíritu Santo en la historia. ¿Está bien eso? La obra del Espíritu Santo en la historia. Cuaderno en mano, Biblia en mano. Vuelvo y recalco lo que dije al principio de esta materia. Daremos un examen y este examen se corregirá automáticamente acerca de la neumatología. Es una materia de la teología y la estamos dando acá en esta escuela. Y yo necesito que usted la tome, la absorba y trate de formarse con ella. En este segundo tema, la obra del Espíritu en la historia, hablaremos de su participación en la creación en el Antiguo Testamento y en la vida de Cristo. El Espíritu Santo en la creación, escriba ahí. Hay un verso muy conocido en la palabra que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1, su verso 2. Que la Biblia dice, la Reina Valera, en ese texto bíblico, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando leemos este verso bíblico, en el lenguaje de la Biblia textual, en su cuarta revisión, dice de la siguiente manera: pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el Espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Hay algo muy importante que revela este verso bíblico, y es que antes de que existiera el orden, el Espíritu Santo ya estaba presente. Y la forma que revela el Génesis, que en el hebreo es Bereshit, que significa principio o nuevo comienzo, la forma o una de las funciones del Espíritu Santo en este verso bíblico era la de preservar, la de dar vida y la de ordenar. Y aquí hay algo muy importante que quiero resaltar, y es la palabra se movía o se cernía, como dice la Biblia textual. Cuando vamos al idioma original, que es el hebreo, donde fue escrito este libro, hebreo Koiné, dice los estudiosos que esta palabra viene de la raíz hebrea merajefet. Quiero que anote eso, merajefet. M-E-R-A-J-E con acento F-E-T, merajefet. Y cuando tú estudias esta palabra hebrea acerca de merajefet, te das cuenta que sugiere la idea de un ave que está empollando. Yo no sé si usted ha visto la gallina cuando están empollando los polluelos y comienzan a empollar los huevos para tratar de que los huevos tomen calor y esto produzca vida. El merajefet se relaciona con el movimiento de las alas de un ave sujetándose sobre un mismo sitio. O sea que lo que el Espíritu Santo estaba haciendo cuando la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, era preparando la creación para darle vida. Recuerde que en el Génesis 1:1 la Biblia dice que Dios crea los cielos y la tierra.
pero Dios no crea algo caótico, sino que del verso 1 al verso 2, no es un tema que lo vamos a tratar ahora, pero para que usted tenga una idea, desde el verso 1 al verso 2, los estudiosos explican que pasaron muchos años, y que del cielo hubo una rebelión angélica, que ya usted conoce parte de esa historia, y es aquí donde sucedió el caos. Y en medio de este caos, donde todo quedó desordenado, aparece la presencia del Espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios, que en medio donde todo estaba caótico, el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre las aguas, dando la función de que estaba preparando a la creación para la nueva vida. Estaba empollando, estaba como un ave, se movía sobre ellas, preparando todo para un nuevo comienzo. Yo espero, usted me está entendiendo, ¿verdad? Lo que estamos hablando. En este verso vemos al Espíritu Santo en la creación. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo capacitaba a reyes, capacitaba a profetas, capacitaba a jueces, pero lo hacía de forma temporal. Dice ahí que voy a dar entrada a alguien más. Bienvenido, Isaac. Repito, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo capacitaba a reyes, a profetas y a jueces, pero lo hacía de forma temporal. Mucha diferencia de lo que estamos viviendo hoy en día en la actualidad. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, en la antigüedad, en el pueblo israelita de aquel entonces, el Espíritu Santo no moraba de forma permanente en las personas. Su obra era externa, por fuera. Y era un trabajo temporal y para un propósito específico, a diferencia de hoy en día, que vamos a ver en los próximos pilares la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hoy estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la historia. Valga la redundancia, repetimos, lo vemos cómo se mueve en la creación, preparando toda la creación para que tenga nueva vida. Lo vemos cómo se está moviendo en el Antiguo Testamento. Capacitaba de manera temporal a los profetas, a los reyes y a los jueces. Y su obra era externa, por fuera. Cuando usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo dice que venía sobre la vida de un hombre, pero se iba, no permanecía, no estaba en esa persona todo el tiempo, venía para un propósito específico. Por ejemplo, en la antigüedad, el Espíritu Santo venía sobre hombres para que estos hombres o mujeres pudieran cumplir misiones divinas. Por ejemplo, para mencionar a algunos, Gedeón. Cuando lees Jueces capítulo 6, desde el verso 34, vas a notar que la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y le dio valentía, le dio fuerza para poder conquistar. El mismo Sansón, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y Sansón pudo ejercer una fuerza sobrenatural. Cuando vas a Éxodo, capítulo 31, hay una historia muy hermosa que yo estuve leyendo y me llamó mucho la atención. Y este es un muchacho llamado Bezalel. La Biblia dice que Bezalel fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre él y le dio habilidades artísticas. El tabernáculo tenía que ser diseñado, señores. Y nadie tomó un curso de diseño. Nadie tomó un curso de maestro constructor, de cómo iba a organizar todo. El Espíritu Santo vino sobre Bezalel
y lo capacitó para esa misión. Y Bezalel pudo diseñar el tabernáculo. O sea que cuando estudiamos esto en la palabra, esto nos está enseñando que hasta nuestros talentos técnicos es obra del Espíritu Santo. Todo funciona a través del Espíritu Santo. Hoy en día la gente se prepara, está muy bien. La gente va a escuelas, academias, eso está perfecto. Todo el que tenga la oportunidad de estudiar y prepararse, excelente. Ahora, no quitemos el papel protagónico al Espíritu Santo, que todavía tiene la capacidad de poder capacitarnos nosotros en cualquier área que quiera utilizarnos. El Espíritu Santo daba inspiración profética. Siempre hablo de la inspiración. Y hay un misterio que el Espíritu de Dios me estaba revelando y yo lo he hecho mío. Y es acerca de lo que es la inspiración. Y cuando comenzamos a estudiar esta palabra, nos daremos cuenta que esta palabra no tiene palabra hebrea para explicar el concepto de lo que es la inspiración. Pero los estudiosos dicen que la inspiración uno la define con solamente hacer como con el aliento. Y esto de ser inspirado es comparado a las letras del tetragramatón, Yud-Hei Vav-Hei. La letra con la que se conocía el Dios de los hebreos. Y los estudiosos dicen que esta letra, Yud-Hei Vav-Hei, ni siquiera tiene pronunciación. Nos enseñaron a pronunciarla a nosotros, pero no tienen una pronunciación. Ahora, los estudiosos cuando se iban a referir a Dios, daban un aliento. Y ya ellos percibían que estaban hablando con Dios. Y es lo mismo que Dios hace al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hacía con los profetas, lo inspiraba, venía sobre ellos. Y lo inspiraba a hacer algo. Nadie me puede decir a mí que un hombre común, corriente, tiene tanta fuerza para coger una quijada de un león, para coger una quijada de un buey y matar a más de 1000 soldados. Sansón lo hizo bajo la capacitación del Espíritu Santo. Nadie me puede decir a mí que humanamente un hombre tiene la capacidad de tomar una puerta de una ciudad, no es una puerta de lo que usted instala en su casa, una puerta de una ciudad. Señores, las murallas que se ponían en las ciudades, según los registros bíblicos de Jericó, eran murallas que se construían casas en esas murallas. O sea, tenían que ser puertas grandes y robustas. Y Sansón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pudo arrancar una y llevársela. El Espíritu Santo operaba en los tiempos antiguos de manera temporal para cumplir misiones específicas sobre hombres y mujeres. Hablo de mujeres porque aunque bíblicamente no sea mucho mencionada en la antigüedad, vemos a una mujer llamada Débora que un día Barak como que tomó miedo y no quiso ir a la misión que Jehová le había encomendado y se levantó Débora. Yo digo que Débora fue inspirada y tomada por el Espíritu Santo y le dijo a Barak, como tú no quieres, yo iré y la victoria será mía. Los profetas no hablaban por su cuenta. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas
nunca hablaron por su propia cuenta. Todo lo que hablaban era bajo inspiración del Espíritu Santo. Hago un paréntesis. Comparar el estilo profético de la antigüedad y comparar el estilo profético de esta actualidad es algo distinto. Digo esto porque a veces comparamos lo profético de este tiempo con lo profético antiguo. Y he escuchado mucha gente decir, los profetas antes hablaban para arrepentimiento, hablaban juicios, hablaban esto. Y cuando escucha a una persona hablar así, desconoce lo profético. Pero cierro el paréntesis, porque ese es un tema que vamos a tratar más luego. Estamos hoy tratando la neumatología, su segundo pilar, la obra del Espíritu Santo en la historia. Hablamos del Espíritu Santo en la creación. Hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora hablaremos del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús. Y aquí quiero resaltar que Jesús es el modelo perfecto de una vida totalmente llena del Espíritu Santo. Abro paréntesis. Está muy bien que usted quiera parecerse al profeta Elías, al profeta Eliseo, al profeta ya de aquella antigüedad. Pero cuando Cristo vino, hubo un antes, un después. Y nuestro blanco y modelo en lo profético y en todo será Jesucristo. Nosotros somos imitadores de Él, hasta en el ámbito profético. Cierro paréntesis, vuelvo y lo abro. Claro, quiero aclarar estas cosas, porque hay cosas que a veces desconocemos, porque en mi tiempo lo llegué a hacer, y a catalogar y a juzgar lo profético de estos tiempos. Señores, es verdad que hoy en día hay desorden en las cosas proféticas. Quizá por falta de formación, por falta de personas que necesitan mentores, que los dirija, que los guíe. Pero antes el profeta Elías no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos usted y yo. Venía sobre él temporalmente. Elías iba acá, le daba la palabra y Jehová le decía, vete al arroyo y quédate allí. Allí no estaba el Espíritu Santo. Los estudiosos dicen que pasaron un promedio de 1 año, casi 2 años que Elías permanecía en el arroyo, que no recibía una palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo venía de manera temporal para cumplir una misión. Pero usted y yo lo tenemos, que es un pilar que vamos a hablar más adelante. Cerramos el paréntesis. Entonces, Jesús es el modelo perfecto de una vida totalmente llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo participó en la concepción. Jesús fue engendrado por el Espíritu, no por varón. Aunque usted lee en la Biblia que José, que esto, tiene que entender esto bien claro. Hay por ahí algunas fábulas, hipótesis, no sé qué palabra más llamarla, de estudiosos que dicen de la participación que pudo tener José a la hora de que Jesús fue engendrado. Pero esto no tiene sustento bíblico. Ahora, si su fundamento y su guía no es la Biblia,
ya eso son otras cosas. Pero bíblicamente no hay un sustento que respalde que José tuvo participación en el engendramiento de Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y era la forma de poder pagar por nuestros pecados. Se necesitaba un sacrificio perfecto, sin manchas. Y la única manera de que Jesús pudiera nacer desligado de la naturaleza pecaminosa era que José no tuviera una participación. Y por eso sucedió el milagro que María quedó embarazada del Espíritu de Dios. Entonces, el ser engendrado por el Espíritu Santo fue lo que garantizó la pureza y la divinidad. Por eso la Biblia habla de que cuando usted y yo nacemos, traemos una naturaleza adámica que está contaminada. Venimos con esa descendencia. Jesús no vino con esa descendencia. Por eso, el afán de las tinieblas, tratar de hacerlo caer, de que fuera tentado y de que cayera en la tentación para que él fuera contaminado. Y es ahí donde la Biblia te dice y te explica que fue tentado en todo, pero sin pecado. No pecó. Seguimos. El Espíritu Santo en la humanidad de Jesús nos revela que Jesús dependía totalmente del Espíritu Santo. No hacía nada fuera de él. En su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él para ungirlo públicamente para su ministerio. O sea que el Espíritu Santo es quien te unge. Abro paréntesis. Quiero golpear algunas cosas. Admiro esas personas que lo ungen, los apóstoles, y que no sean aceite. Eso está muy bien. Pero aquí hay que tener algo muy en cuenta y bien claro. Si el Espíritu Santo dio la orden, para que tú fueras ungido, recordemos a Saulo y a Bernabé. Estaban en el templo. Estaban ahí, me imagino, en un día de retiro, todos compartiendo. Y ese día llega el Espíritu de Dios y dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Pero cuando haces un estudio profundo de todo esto, han pasado más de 13 años después de la conversión del apóstol Pablo, al que usted conoció como Saulo de Tarso. El tipo dura 13 años siendo formado, recibiendo instrucciones. Aunque era un estudioso de la ley y conocía la Torá más que todos los discípulos que podían estar ahí, y aunque la conocía a su manera y defendía la ley a su manera, y fue enseñado bajo los pies de uno de los mejores maestros de la época, Gamaliel, tuvo que sentarse a los pies de algunos apóstoles para poder ser instruido. Trabajaba como misionero. Saulo de Tarso predicaba el evangelio en sus inicios, pero era cuando llevaba las ofrendas,
La Dorca, los alimentos, lo llevaba Saulo de Tarso para las aldeas. Era parte de su formación. Lo que pasa es que usted ve al apóstol Pablo y usted quiere ser el apóstol Pablo, pero usted no quiere ser el Saulo que llevaba la canasta a las aldeas. Luego de allá es llevado al desierto de Arabia y allá en el desierto es formado y recibe la formación. Y 13 años después, oiga, escriba ahí, 13 años más tarde, entonces llega la revelación del Espíritu Santo. Apártenme a Saulo y a Bernabé. A diferencia de hoy en día, tienes 1 año, 2 años en esto, ya quieres que te unga, aparece alguien que te unge, y tú ves a alguien que supuestamente está ungido, está frente a un liderazgo, pero no tiene una madurez espiritual, pero no tiene carácter, pero de cualquier prueba te está tambaleando. Eso es una evidencia y una señal de que fuiste ungido a destiempo. Abro paréntesis. El ser ungido a destiempo provoca cosas en tu vida por las cuales tú no estás listo en el momento para soportar. Usted ve que hay gente que se titula y que yo soy profeta. A mí me llaman como profeta. Y viene alguien emocionalista y lo unge como profeta. Y esa gente comienza a recibir ataques. Y de la noche a la nada usted ve que está fuera, en el suelo, derrotado. Deje de estar titulándose con títulos que no le han puesto. O no títulos. No tome oficio que no le corresponde. Todos seremos capacitados por el Espíritu de Dios. Y siempre he enfatizado en esto. Tú vas a ser funcional en lo que el Espíritu Santo te haya capacitado. Por eso Jesús tuvo tanto éxito, no tan solamente porque él era el Hijo de Dios, porque él vino como un hombre a esta tierra y vino a padecer todo lo que padecimos nosotros y vino a ser tentado como un hombre, pero tuvo tanto éxito en lo que hacía porque su enfoque todo el tiempo era, nunca hacía su voluntad sino la voluntad del Padre. Y en todo lo que hacía, su dependencia total era el Espíritu de Dios. No hacía nada que el Espíritu Santo no le guiara a hacer. Por eso cuando encuentras en Mateo 4, que la Biblia te menciona, y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. Y sale con éxito. El Espíritu Santo estuvo en el bautismo de Jesús. Lo que usted lee allá cuando la Biblia dice, y descendió como una paloma. Recuerde que aunque descendió como una paloma, Él no es una paloma. Él es una persona. Aunque descienda como llama de fuego, como un viento recio, Él no es fuego, Él no es viento. Él es una persona. El Espíritu Santo participó en el ministerio de Jesús. Estamos hablando de la participación y la obra del Espíritu Santo que viene trayendo desde la creación hasta el tiempo de Cristo. ¿Por qué hasta el tiempo de Cristo? Porque en el tercer pilar usted va a entender
que a partir de ahí, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo cuando Jesús sube al cielo y dejan a alguien? ¿No te dejan huérfano? ¿No te dejaron solo? Dejaron a alguien encargado de una misión. Jesús sanaba, echaba fuera demonios. No lo hacía porque era el Hijo de Dios. Lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Recuerde, dependía totalmente del Espíritu. Jesús no decía, yo soy el Hijo de Dios, sánate. Dependía totalmente del Espíritu Santo. Por eso me da pena, lástima. Algunos ministros, profetas, predicadores, pastores, apóstoles, llámese como se llama, que quieren hacer funcionar las cosas sin Él. Pastores que quieren tener un crecimiento sin Él. No se puede. Por más estrategias humanas que traiga, no se puede. La clave es sencilla, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo participó en la resurrección de Jesús. Romanos 8:11 muestra que el Espíritu de Dios participó en el acto de que levantó a Jesús de los muertos. No se levantó porque era Hijo de Dios. El Espíritu Santo participó en su resurrección y los levantó de los muertos. Lo que usted y yo tenemos que tener claro y preciso esta noche es que el mismo Espíritu que organizó el caos en el principio, que estaba preparando la creación para que tenga vida, que capacitaba a reyes, a profetas, a jueces, que engendró a Jesús, que lo ungió, que lo levantó de los muertos, es el mismo Espíritu que está disponible para nosotros en esta actualidad. Quiero que todos abran sus cámaras, por favor.